El calor suave de la tarde se filtraba entre los toldos de la terraza, teñido de tonos dorados que parecían derretirse sobre las tazas de café y los manteles de lino. Las sombras danzaban lentamente sobre el empedrado del suelo, mientras los murmullos de la gente flotaban en el aire como una canción lejana, sin letra, pero cargada de significado. El olor a café recién hecho, mezclado con el perfume tenue de los jazmines en flor, lo envolvía todo como un suspiro que se queda atrapado entre las paredes. Julia, sentada en una mesa al fondo, junto a una ventana abierta, contemplaba distraídamente el vaivén de los camareros. Tenía 32 años, la piel dorada por el sol y un aire de quien sabe observar sin ser notada. Había llegado sola, como casi siempre, aunque no por casualidad. No era habitual que coincidiera con Iván a esa hora del día, pero ella conocía sus costumbres casi mejor que él mismo. Sabía que después de las reuniones de los miércoles solía pasar por esa cafetería discreta, no por el café, que era bueno, sí, sino por la intimidad del lugar, y quizás por el hábito, que a veces es más fuerte que el deseo. Iván era el sobrino de su jefe, 38 años, arquitecto, reservado, demasiado elegante sin intentarlo. Nunca había sido parte directa del entorno laboral de Julia, pero bastaban las reuniones ocasionales en el despacho, los almuerzos donde a veces coincidían por error, las sobremesas en eventos familiares en los que ambos eran invitados, para que una corriente sorda, densa, comenzara a circular entre ellos. No se hablaban mucho, se miraban, se decían demasiado con los ojos. Julia se había acostumbrado a su voz grave, a sus silencios cargados de intención, al modo en que él le ofrecía una sonrisa apenas esbozada, como si lo hiciera solo para ella. No era coquetería, era algo más lento, más profundo, como un río subterráneo que se va abriendo paso, sin hacer ruido, pero con fuerza. Ese miércoles no fue distinto. A las 5:30 en punto, Iván entró en la cafetería, saludó con un gesto casi imperceptible al camarero y buscó con la mirada. La vio. No se sorprendió. Tampoco fingió sorpresa. Se acercó con paso firme, pero sin apuro, como si cada movimiento suyo llevara un ritmo interno que nadie más conocía. «No pensé que vendrías hoy», dijo al tiempo que se sentaba frente a ella. Julia lo miró directamente con una media sonrisa que apenas disimulaba el calor que le subía por la garganta. «Y yo pensé que dirías eso», respondió, sosteniéndole la mirada más de lo necesario. No hubo palabras durante unos segundos, solo el roce de sus miradas, el crujir de la silla bajo su cuerpo, el sonido lejano de una cuchara chocando contra una taza. Él llevaba la camisa remangada, el primer botón desabrochado, un reloj de cuero oscuro, las venas marcadas en los antebrazos. Julia bajó la mirada por un instante y luego volvió a subirla, como quien se da permiso para mirar. Iván no dijo nada, pero su mandíbula se tensó apenas. Pidieron café, 2 tazas negras sin azúcar. Cuando el camarero se alejó, Julia se inclinó ligeramente hacia adelante, lo suficiente para que un mechón de su cabello castaño se deslizara por su hombro. Iván lo siguió con los ojos como si ese movimiento simple tuviera el poder de alterar el curso de la tarde. «¿Y tu tío?», preguntó ella, como quien lanza una piedra al agua para romper la superficie quieta. «En su mundo», respondió Iván, «siempre ocupado, siempre hablando demasiado». Ella sonrió y la sonrisa fue como una grieta en el hielo, una invitación. Las tazas llegaron. El vapor ascendía entre ellos como una cortina sutil. Julia tomó la suya con ambas manos y el roce del calor sobre sus dedos pareció reflejarse en su piel entera. Iván no dejaba de mirarla, pero sin ansiedad, como si tuviera todo el tiempo del mundo para descubrirla, como si supiera que la atracción verdadera no necesita gritar, solo esperar. «¿Sabes que no deberíamos estar aquí?», dijo él de pronto, con un tono bajo, apenas por encima del murmullo de la cafetería. Julia lo sostuvo con la mirada. No respondió enseguida.
Su respiración se había vuelto más pausada, como si buscara controlar algo que ya se le escapaba. ¿Aquí, en esta mesa, o aquí tú y yo, así?, preguntó al fin, dejando que sus palabras flotaran como un reto. Iván bajó la mirada hacia su taza. Su dedo recorría el borde lentamente, en círculos. Julia lo observaba con detenimiento, hipnotizada por la precisión casi sensual de ese gesto. No sé, contestó él. Tal vez las dos cosas, o tal vez ninguna, pero lo siento, aquí. Llevó la mano al pecho, sin dramatismo, solo un toque leve sobre la camisa. Julia tragó saliva. Su piel se erizó sin que él la hubiera tocado siquiera. No sabían cómo había empezado, ni cuándo exactamente esa tensión silenciosa entre ellos se había vuelto una necesidad urgente. Pero ahora estaba allí. Lo sentían en cada mirada, en cada palabra sostenida un poco más de lo adecuado, en cada silencio que se volvía denso como la niebla. Iván se inclinó sobre la mesa, acercándose a ella lo justo para que sus manos se rozaran al tomar las cucharillas. El contacto fue breve, pero lo suficiente para que Julia sintiera un escalofrío que le recorrió la espalda. No retiró la mano, tampoco él. Sus dedos quedaron apoyados, apenas tocándose, compartiendo el calor que subía como un aliento entre la piel. «No quiero que esto sea un juego», murmuró él con la voz más baja, casi ronca. «No lo es», respondió Julia sin apartarse. El aire entre ellos se volvió más espeso. La gente seguía entrando, pidiendo café, riendo, pero el rincón donde ellos se encontraban parecía separado del resto, como si el mundo se hubiera reducido a una mesa de mármol, 2 tazas calientes y un roce que no podían fingir que no había ocurrido. La mano de Iván se deslizó despacio hasta cubrir los dedos de ella, no con fuerza, sino con intención. Julia cerró los ojos apenas un instante. Su pecho se elevaba con cada respiración y el calor de esa mano sobre la suya la llenaba como un río que crece silenciosamente. Y entonces ella dijo, con voz temblorosa, sin dejar de mirarlo: «Quiero saber cómo se siente tu voz cuando no te contienes». Iván apretó su mano y el café quedó olvidado. Julia no apartó la mano. No había lugar para eso. La piel de Iván, cálida y firme, cubría la suya como si la hubiera reclamado sin palabras, como si aquella unión silenciosa hubiese sido inevitable desde el primer cruce de miradas en el despacho de su tío. Afuera la luz comenzaba a cambiar de tono, tornándose más dorada, más íntima, como si el atardecer también hubiera decidido posarse allí, entre sus dedos entrelazados, y quedarse. Iván la miraba fijamente. Su rostro, tan sereno y contenido, escondía algo que solo se revelaba en sus ojos, una impaciencia serena, una vibración sorda bajo la piel. Julia sentía que toda su respiración se concentraba en su pecho, que su pulso se aceleraba solo por la forma en que él recorría su rostro con la mirada, despacio, como si lo estuviera memorizando para más tarde. «¿Sabes lo que más me confunde de ti?», preguntó él, su voz grave más baja que antes. Julia alzó las cejas apenas, sin hablar. Iván se inclinó un poco más, sus labios a pocos centímetros de los de ella. No la tocaba, pero su aliento tibio le rozaba la boca con una dulzura peligrosa. «Que puedes estar tan cerca y aún así parecer intocable». Ella soltó una risa baja, un murmullo que se le escapó sin querer, como una exhalación leve. «Quizá porque tú tampoco me has tocado aún», respondió con los labios casi rozando los suyos. Y entonces fue él quien sonrió. Una sonrisa breve, contenida pero cargada de algo que ardía bajo la superficie. Su mano subió desde los dedos hasta el dorso de la mano de Julia y luego más arriba, acariciando la línea interna de su antebrazo, en una caricia ascendente que le erizó la piel. Julia entrecerró los ojos. No era el contacto en sí, sino la lentitud con que lo hacía, como si supiera que lo que se anticipa tiene más poder que lo que se toma. Ella no se apartó.
Dejó que sus dedos siguieran el camino de su piel, que se enredaran con la manga de su blusa, que se deslizaran hasta rozar apenas el pliegue del codo. Era una caricia mínima, pero tan medida, tan consciente, que la estremecía más que un beso robado. «No deberías saber tocar así», murmuró ella, sintiendo el calor subirle por el pecho. «Es peligroso». «No quiero tocarte como si no supiera lo que hago», contestó él. «Quiero que lo sientas todo». Y en ese momento Julia comprendió que lo decía en serio, que él no jugaba, que cada mirada, cada gesto, cada palabra que se quedaba flotando entre ellos era parte de un lenguaje que no buscaba seducir, sino poseer. El camarero pasó cerca y ellos separaron las manos, pero la electricidad del contacto quedó vibrando en el aire. Julia tomó su taza, más para tener algo que hacer con las manos que por el deseo real de beber. Sus dedos temblaban levemente. El café ya estaba frío, pero aún soltaba un aroma fuerte, profundo, que se mezclaba con el perfume de Iván, ese olor seco y levemente cítrico que se le había quedado en la piel. «¿Por qué vienes a esta cafetería?», preguntó ella de pronto en un intento fallido de aligerar la tensión. Iván giró la cabeza como si observara el lugar por primera vez. «Porque aquí nadie pregunta, nadie mira demasiado, y porque a veces alguien como tú decide venir sin que yo lo pida». Julia apoyó la taza sobre el plato con un leve tintineo. «¿Y si hubiera venido para decirte que esto tiene que parar?». Él la observó largamente, con una quietud que la hizo sentir expuesta. «Entonces me quedaré en silencio, pero no dejaré de desearlo». Y en ese momento ella lo sintió, como una oleada que subía desde el vientre hasta la garganta. Deseo. Un anhelo silencioso que se le agolpaba bajo la piel, un calor espeso que le empapaba la piel sin tocarla. La tensión entre ellos ya no era sutil. Era un nudo apretado que amenazaba con deshacerse si uno de los dos daba un paso más. «No deberíamos estar solos», murmuró ella, y su voz se quebró al final. «Estamos rodeados de gente». «No aquí», dijo, tocándose el pecho. Iván extendió una mano por sobre la mesa, despacio, y le rozó el costado de la cara con el dorso de los dedos. Ese roce simple le bastó para cerrar los ojos y contener un suspiro. «Dime que no lo quieres», susurró él. «Solo eso. Una vez. Y no volveré a tocarte». Julia lo miró. Su respiración era breve, su mirada turbia, y no dijo nada. Él entendió. Se levantó, dejó algunos billetes sobre la mesa y luego se inclinó, como para besarla en la mejilla. Pero no fue su rostro lo que rozó. Fue la comisura de sus labios, apenas un toque, un roce contenido que encendió su piel como una chispa en pólvora seca. Julia tembló. Su mano voló instintivamente hacia el brazo de él, aferrándose a su camisa con los dedos débiles. «Ven», le dijo Iván, con un tono firme, íntimo, sin volverse a mirarla del todo. Y ella se levantó. La siguió sin preguntar. Sus pasos eran lentos, cada uno cargado de esa electricidad que ya no podían esconder. Salieron a la calle, donde el aire era más fresco, pero el calor entre ellos no había bajado ni un grado. Caminaron por una callejuela estrecha, en silencio. Él delante, ella detrás, como si la tensión se hubiera desplazado de las palabras a los cuerpos. Y fue entonces, justo antes de cruzar la esquina, que Iván se detuvo, se giró y la tomó de la cintura. No dijo nada, solo la empujó suavemente contra la pared de piedra, bajo la sombra de un balcón donde nadie los veía. Julia no tuvo tiempo de pensar. Sus labios fueron tomados de nuevo, esta vez sin permiso, con una pasión contenida que estalló en el roce húmedo de sus bocas. Fue un beso con hambre, con años de espera. Sus manos lo buscaron instintivamente, se aferraron a su espalda, a sus hombros, al calor sólido de su cuerpo, y mientras él la besaba, Julia pensó que aquel rincón oscuro, aquel muro frío bajo su espalda, era lo más vivo que había sentido en mucho tiempo.
Ya no era solo deseo, era una necesidad. Era Iván. La piedra de la pared estaba fresca, pero no lo suficiente para aplacar el calor que subía por el cuerpo de Julia como una llama lenta. Iván la sostenía con firmeza, pero sin dureza, con esa clase de fuerza que no busca someter, sino sostener lo que tiembla. Sus labios se movían sobre los de ella con una urgencia medida, como si supiera que cada segundo robado en aquel rincón podía volverse imborrable. Julia tenía los ojos cerrados, los dedos aferrados al cuello de su camisa, su cuerpo presionado entre el muro y la intensidad de un hombre que hasta hacía unas semanas solo existía en el margen difuso de las reuniones de oficina y las sobremesas cargadas de insinuaciones. Ahora lo sentía real, firme, tibio, con su aliento entrecortado rozándole la piel, con sus manos recorriendo su cintura, dibujando con las yemas cada curva como si se tratara de un mapa secreto. Iván bajó una mano lentamente, desde la cintura hasta el pliegue suave de la cadera, dejando un rastro invisible que ardía bajo la ropa. Julia soltó un suspiro breve, casi inaudible, pero él lo sintió, porque todo en ella temblaba como si su cuerpo hablara por sí solo. Y lo que decía era claro. «No pensé que me dejarías llegar tan lejos», susurró él con la voz ronca, aún pegado a su boca. «Tú no has llegado», contestó Julia, abriendo los ojos con una mezcla de desafío y deseo. «Yo vine». Él la miró entonces con una intensidad que la desarmó. No había conquista en su gesto, sino algo más profundo, más callado, una gratitud silenciosa, como si no se atreviera a creer que ella lo estaba eligiendo sin reservas, en ese instante exacto, en ese rincón escondido del mundo. El beso siguiente fue distinto, más lento, más hondo. Los labios de Iván descendieron por la línea de su mandíbula, explorando la piel con la calma de quien tiene el tiempo contenido entre los dientes. Julia inclinó el cuello, ofreciéndose, sintiendo cómo se le erizaba la piel desde el escote hasta la base del cráneo. Cada beso era un ancla, un reclamo, un susurro que no necesitaba palabras. El sonido lejano de pasos los obligó a separarse, no del todo, solo lo justo para recuperar el aliento. Julia mantenía las manos sobre su pecho, sintiendo los latidos rápidos bajo la tela de su camisa. Iván no se movía, solo la observaba, su respiración aún agitada. «No aquí», dijo ella con un hilo de voz. «No en esta calle». Él asintió. Su mirada era seria, pero no impaciente. «¿Dónde, entonces?» Ella no respondió de inmediato. Bajó la mirada, sintiendo cómo el temblor persistía en sus muslos, en su vientre, en su garganta. «Conozco un lugar», dijo por fin, y sus ojos se alzaron de nuevo, firmes. No se dijeron nada más. Caminaron en silencio, juntos, sin tocarse, pero con los cuerpos tan próximos que cada paso parecía una caricia suspendida. Tomaron un camino secundario, más sombreado, más discreto. Julia guiaba con pasos decididos, pero por dentro su pecho golpeaba con una mezcla dulce de miedo y anticipación. Era un pequeño departamento de alquiler temporal, un espacio al que ella recurría de vez en cuando necesitaba alejarse de todo. Nadie lo conocía, ni amigos ni familia, un refugio, y ahora un secreto nuevo. Cuando entraron, la luz era tenue, las cortinas de lino tamizaban la tarde y el aire olía a madera, a flores secas y algo indefinido, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Julia cerró la puerta tras ellos y durante un momento solo se miraron, de pie, sin necesidad de palabras. Iván se acercó, no con hambre, con respeto, como si ese espacio nuevo exigiera otra forma de tocar. Deslizó las manos por los brazos de Julia, desde los hombros hasta las muñecas, y luego se inclinó para besarla de nuevo. Esta vez, el beso fue un reconocimiento, una promesa. Sus cuerpos se acercaron sin resistencia. Julia sintió el calor de su torso al rozar el suyo
y sus pezones se endurecieron bajo la tela con una sensibilidad dolorosa. Iván deslizó las manos bajo su blusa, subiéndola con lentitud, revelando piel centímetro a centímetro, como si cada fragmento fuera una joya que debía descubrirse con ceremonia. Cuando por fin le quitó la prenda, Julia tembló. No de frío, sino de la vulnerabilidad que viene con el deseo verdadero. Él no dijo nada, solo se detuvo a mirarla con una expresión grave, casi reverente. «Estás tan viva», susurró, y sus manos le envolvieron la cintura, acariciándola como si se aferrara a algo irreemplazable. Julia bajó sus manos hacia los botones de la camisa de Iván, uno por uno, sin prisa. Cada botón que cedía revelaba la piel caliente, el vello oscuro, el ritmo agitado del pecho bajo su mano. Cuando la tela cayó a un lado, ella apoyó la palma sobre su piel desnuda, sintiendo el calor, la firmeza, la promesa latente. Se besaron de nuevo, ahora caminando a ciegas hacia el sofá del rincón. Se sentaron sin dejar de tocarse. Las piernas de Julia quedaron sobre las de él, sus cuerpos enredados, sus bocas explorándose con una avidez pausada que les robaba el aliento. Las manos de Iván recorrían su espalda, su cintura, sus costillas, con la destreza de quien no busca poseer, sino entender. Cuando ella se inclinó hacia su oído y le susurró «Tócame donde solo yo sé que duele», él lo hizo, con suavidad, con precisión, como si ya lo supiera desde siempre, y mientras su cuerpo se abría bajo el suyo, mientras el calor crecía y la ropa se deshacía como el último velo de una historia que no quería pausas, Julia comprendió que lo que ardía en su interior no era solo deseo, era una forma nueva de reconocerse, de entregarse, de elegir, y en ese rincón, con la piel encendida y los sentidos sumidos en una bruma densa, descubrió que con Iván no había espacio para lo tibio. Todo era fuego. El sofá crujió suavemente bajo el peso de sus cuerpos entrelazados, como si también participara de aquel secreto. Julia tenía el cabello suelto, revuelto sobre sus hombros, con mechones que le caían sobre el rostro mientras los labios de Iván descendían por su cuello en una caricia húmeda, paciente, que la hacía arquearse con los ojos cerrados y los labios entreabiertos. Su piel estaba caliente, viva, y cada roce despertaba una necesidad más profunda, más intensa, como una corriente que ascendía desde lo más bajo de su vientre hasta el borde mismo del suspiro. Él se detenía en cada curva, no por indecisión, sino por deleite. No apresuraba nada. Sus manos eran fuertes pero respetuosas, y cuando se detenían en su cintura o se deslizaban por la parte interna del muslo, lo hacían con una lentitud que la volvía vulnerable de una forma exquisita. Julia no recordaba haber sentido así antes, deseada no como objeto, sino como espacio sagrado, como algo que debía ser desvelado con reverencia. «Estás temblando», murmuró Iván, con los labios rozando la clavícula de ella. «No me detengas», dijo Julia en un susurro, cerrando los ojos con fuerza. El calor entre sus cuerpos era palpable. Ella montaba sus piernas, el cuerpo arqueado hacia él, la espalda curvada en una posición que exponía cada línea, cada sombra. Sus pechos rozaban el pecho desnudo de Iván, y aquel roce suave, apenas un aliento de fricción, bastaba para que ambos sintieran el vértigo que precede al abismo. Las manos de ella bajaron por su torso, deteniéndose en la línea de su abdomen. Sintió la tensión en los músculos, la leve contracción del deseo contenido. Él no dijo nada, solo cerró los ojos cuando los dedos de Julia se deslizaron por la piel con la suavidad de la duda y la decisión. Ella quería explorarlo como él la exploraba a ella, sin prisa, sin reservas, como quien entra en una casa desconocida y sagrada. Sus labios volvieron a encontrarse, más lentos esta vez, profundos, como si quisieran grabarse el uno al otro en la memoria. El beso era una conversación silenciosa, un «te quiero ahora»,
un te he querido en silencio, un aquí estás al fin. Iván la levantó con un movimiento suave y la llevó hasta el colchón del cuarto contiguo. Las sábanas estaban limpias, ligeramente frías, pero eso solo acentuaba la calidez de sus cuerpos cuando volvieron a fundirse. Julia quedó debajo, los brazos rodeando el cuello de él, las piernas abiertas alrededor de sus caderas, con una entrega que no sabía que tenía dentro. No era sumisión, era confianza, y mientras él descendía por su cuerpo, con besos que le dejaban marcas invisibles, Julia sentía que algo en ella se abría. No solo la piel, era su interior, su resistencia, sus límites. Todo cedía bajo la presión suave de esa lengua que se demoraba en su ombligo, de esos dedos que le acariciaban las caderas como si leyeran un poema en braille sobre su piel. «No me olvides mañana», dijo ella de pronto con la voz hecha un hilo. Iván alzó la vista desde su abdomen, su respiración entrecortada. «No sabría cómo», contestó con una ternura rota. Entonces ella se incorporó, lo empujó suavemente para que quedara debajo de ella. Tomó el control sin decirlo y se sentó sobre sus caderas con una naturalidad que la sorprendió. Lo miró con las manos apoyadas en su pecho, sintiendo cómo él la sostenía desde los muslos. Sus caderas comenzaron a moverse despacio, primero en círculos lentos, suaves, luego con una cadencia más firme. No había en ella ningún miedo, solo certeza. Cada movimiento era una afirmación. «Estoy aquí, estoy viva, te estoy sintiendo». Iván cerró los ojos, sus manos se aferraron a su cintura y el sonido de su respiración entrecortada llenó el cuarto como una música íntima. Julia lo observaba, lo sentía, lo recorría, y mientras sus cuerpos se movían al ritmo de ese deseo largamente contenido, ella comprendió que no era solo el placer lo que buscaba, era el reconocimiento, el encuentro, el permiso para sentirse vista, tocada, deseada sin máscaras. Cuando llegó el momento inevitable, ese instante suspendido donde todo se tensa y se desborda, sus cuerpos temblaron juntos, como si un rayo los atravesara desde dentro. Julia sintió cómo el calor se extendía desde su vientre hasta sus pechos, hasta su garganta, como si el aire mismo se hubiera vuelto caricia. Después permanecieron juntos, en silencio. El cuarto estaba en penumbra. Solo se oía su respiración. Julia apoyó la cabeza en el pecho de Iván, su cabello extendido sobre él como un velo. Su dedo dibujaba círculos lentos sobre su piel. Él la abrazaba con una mano en la espalda, la otra en su nuca. «¿Qué es esto?», preguntó ella, sin alzar la cabeza. Iván no respondió enseguida, solo acarició su espalda con el dorso de los dedos y luego susurró: «Lo que empieza cuando se acaba la necesidad de fingir». Julia cerró los ojos y supo que no era solo deseo, era otra cosa, más honda, más peligrosa, más real. La mañana entró sin permiso por las rendijas de las cortinas, con esa luz tibia que no quema, pero revela. Julia despertó envuelta en una mezcla de sábanas desordenadas y el calor persistente del cuerpo de Iván, cuya respiración tranquila, profunda, le acariciaba el oído. Tenía una mano posada en su cintura, los dedos relajados pero aún sosteniéndola, como si en la quietud del sueño aún conservara el gesto de no dejarla ir. Por un momento Julia no se movió, permaneció así, inmóvil, con la mejilla apoyada en su pecho, escuchando ese latido firme que había aprendido a reconocer durante la noche. No sabía qué hora era, ni cuánto tiempo quedaba antes de que el mundo, sus obligaciones, su oficina, su apellido, reclamara lo suyo. Pero no importaba, porque en ese instante todo lo que existía era ese cuerpo contra el suyo y la sensación persistente de que algo en ella había cambiado de forma. Cuando se incorporó, lo hizo con cuidado, deslizándose de sus brazos como un suspiro. Se sentó al borde del colchón y se envolvió con la sábana. La habitación estaba en penumbra, con la luz filtrándose en haces dorados
que caían sobre los muebles sencillos. El espejo del armario reflejaba su figura apenas cubierta, el cabello alborotado, el cuello marcado por besos que aún ardían. Iván se movió detrás de ella, despacio, y cuando habló su voz aún tenía el eco áspero del sueño. «No te vayas sin mirarme». Julia giró el rostro y al encontrar su mirada supo que algo profundo se le había alojado bajo la piel. Él la contemplaba sin posesión, sin exigencia, pero con una intensidad que le recorría los huesos. «No estoy huyendo», dijo ella. «Solo estoy tratando de recordar cómo se respira sin ti». Iván se incorporó también, sin cubrirse, sin esconder la huella del deseo que aún brillaba en su piel. Se acercó por detrás, rodeándola con los brazos, apoyando la frente en su hombro desnudo. Sus manos se posaron sobre su vientre, cálidas, tranquilas, como una promesa. «No pretendo encerrarte», dijo, «pero sí que vuelvas». Ella cerró los ojos. La vibración de sus palabras le calaba en lo más hondo, como un eco suave que no cesa. Se inclinó hacia él y lo besó, esta vez con una dulzura más lenta, más consciente. Ya no había urgencia, solo la necesidad de grabarse el uno en el otro, de memorizar el sabor, la textura, el peso exacto de ese instante. Pasaron el resto de la mañana entre silencios largos y roces sutiles. Compartieron café descalzos en la cocina pequeña, sus cuerpos apenas cubiertos por camisas y sábanas. Julia hablaba poco, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, un acuerdo tácito se formaba entre ellos, una certeza sin palabras. Al mediodía ella se vistió, lenta, en silencio. Iván la observaba desde el marco de la puerta, apoyado con los brazos cruzados, los ojos fijos en cada movimiento. Cuando Julia alisó su falda y se giró para tomar el bolso, él se acercó sin decir nada y le acomodó el cabello detrás de la oreja. «No sé cómo será mañana», dijo ella bajando la vista, «pero hoy no lo voy a olvidar nunca». Iván alzó su barbilla con 2 dedos y la miró largo, hondo. «Hoy me bastó para saber que lo que se olvida fácil no eres tú». Ella asintió y por un segundo pareció que se quebraba, pero no lo hizo. Se sostuvo, porque no era tristeza lo que sentía, era una belleza tan profunda que dolía, una plenitud que, aunque efímera, la hacía sentirse real. Salió sin decir adiós, no lo necesitaban. Días después, en la oficina, el ambiente era el mismo, las mismas carpetas, el mismo café recalentado, las mismas llamadas interrumpidas por reuniones. Iván volvió a aparecer en la misma cafetería, a la misma hora. Julia lo vio desde la ventana, cruzando la calle con las manos en los bolsillos, el rostro sereno, la mirada limpia. Ella no bajó enseguida. Lo observó unos minutos. Había en él una espera tranquila, no ansiosa, como si supiera que no debía pedir nada, solo estar allí. Y entonces bajó. Caminó hacia él sin premura, con la espalda recta y el pulso desbocado. Iván la vio acercarse y se puso de pie. No la tocó, no sonrió, solo la miró como si el mundo entero cupiera en ese gesto. Y cuando Julia se sentó frente a él, apoyando las manos sobre la mesa como si ofreciera de nuevo todo lo que era, supo que no hacía falta volver a empezar, porque nunca se habían soltado. Y el deseo, esa llama mansa que seguía encendida bajo la piel, ardía aún, sin hacer ruido, sin consumirlo todo, solo iluminando.